Libro de Esther, capítulo número 4. Voy a leer desde el versículo 1 hacia adelante. Y dice de la manera siguiente: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atad, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargaba que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atad y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo y las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay en respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Dicen gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué no oramos juntos en esta oportunidad? Padre que está en los cielos, gracias por darnos la bendición, Señor, de estar con la iglesia, con cada uno de los hermanos, los amigos que nos visitan. Y gracias, Señor, por permitirnos llevar el pensamiento. Te pido, Padre, que esta palabra, al ser esparcida en los corazones sobre la iglesia, a su tiempo se pueda cosechar, Señor, esta semilla. Se pueda recibir el fruto sobre cada persona, sobre cada vida. Desde ya, Padre, reprendemos toda mentira del enemigo, reprendemos toda enfermedad. Levante sus manos, iglesia, y dígale: Señor, tú sabes mis necesidades.
afectados en problemas, Señor, matrimoniales, puedan ser, Señor, resueltos. Oh Dios mío, llegue a cada necesidad. Oh Dios, libera a los que están en las cárceles, guarde a los que vienen de camino, Señor. Mande ángeles que guarde a aquellos forasteros, Señor, que vienen buscando nuevo futuro, oh Dios, en el nombre de Cristo. Pedimos liberación, Señor, y pedimos fortaleza para su iglesia. Señor, salve, restaure, libere. Todos se lo pedimos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Pueden sentarse, por favor, en esta oportunidad. Pueden buscar, hermanos, un lugar donde acomodarse. Y como dijo el hermano pastor, ¿verdad?, prestar atención, ya que el tiempo de una predicación, hermanos, es muy corto para lo que realmente significa el mensaje de Dios. ¿Cuántos hemos, hermanos, leído el libro de Esther alguna vez? El libro de Esther es muy hermoso. El libro de Esther es uno de los libros bastante raros, muy raro, que el personaje principal dentro del libro sabemos que es Dios, ¿verdad? Es Dios, porque si fue catalogado como un libro, hermanos, con las cualidades para poder ser incluido dentro de la palabra, es porque su origen es divino. Amén. Pero no encuentra usted que se mencione a Dios en el libro. No se menciona. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba de por medio. A veces nosotros, hermanos, tenemos situaciones dentro de nuestras vidas que puedan suceder y a lo mejor usted no le pidió a Dios y las cosas a lo mejor cambiaron, mejoraron, pero no quiere decir que Dios no estaba ahí. Porque Dios está en todo. Dios se manifiesta en todo. El pueblo de Israel, hermanos, durante su cautiverio empezó a regresar a Jerusalén. Por eso es que queda el libro de Esther después del libro de Nehemías, porque todos hemos sabido que tanto Esdras como Nehemías fueron aquellas personas que Dios utilizó para que ellos pudieran volver a Jerusalén, a Israel, y por medio de la misión que Dios les había encomendado, ellos empiezan a desarrollar, hermanos, una misión de reconstruir el templo destruido por la invasión de los babilónicos. Pero ahora que ya había cambiado, hermanos, la situación para los judíos, ustedes saben que Nabucodonosor se convirtió, ¿verdad? No sé si usted lo sabía. Ese hombre, hermanos, tan perverso, malo, que menciona la Biblia que invade a Israel, Dios lo tiene que humillar y tiene que ser arrastrado como bestia, dice la palabra, porque el que no quiere por la buena, Dios dice, bueno, vamos a sacar el cinto. Y empieza Dios a tratar con él. Llega un momento que hermano, se humilla, y de ahí para adelante todos sabemos, ¿verdad?, que él empezó a darle la gloria a Dios. Hermano, las cosas fueron cambiando para Israel. Israel empieza a tener ya más respeto, empiezan a tener más permisos para poder regresar. El punto es de que Israel, cuando fue deportado, fueron sacados de su tierra bajo la invasión, hermanos, del norte. Israel no solamente se radicó, o no se quedaron solamente donde estaba, hermanos, Babilonia, sino que Israel se esparció por muchos lugares, por diferentes lugares. De tal manera que en el libro de Esther nosotros podemos encontrar que estaba reinando en la región de la India hasta Etiopía, hermanos, el rey Asuero. Y en esas regiones que estaba gobernando
reinando este rey llamado Asuero, ahí habían judíos que habían también sido dispersados. La inmigración, hermanos, judía se extendió por todo el mundo, se extendió por todas partes, donde ellos podían llegar y poder desarrollar, hermanos, una vida quizás normal, como todos anhelamos tener una vida normal. Entonces, muchos judíos de diferentes lugares empezaron a regresar a Israel, porque ya Nehemías y Esdras, ellos habían empezado una reconstrucción y la noticia había llegado a las personas que las cosas ya habían cambiado. Ya había oportunidad nuevamente de reintegrarse a la vida normal dentro de Israel. Sabemos que una guerra trae consecuencias graves para un país, pero la posguerra también trae situaciones difíciles. Entonces la posguerra estaba terminando sobre Israel. El cautiverio estaba llegando, hermanos, a la parte ya final de su periodo. Llega el momento en que estas regiones donde estaba gobernando el rey Asuero, que abarcaba desde la India hasta Etiopía, eran regiones que estaban muy prósperas, estaban muy enriquecidas. Eran lugares que de alguna manera se volvieron los atractivos para muchas personas que salieron del exilio de Israel y empezaron a buscar lugares donde poder radicarse. Y el ser humano, por naturaleza, hermanos, busca lugares donde pueda tener comida, pueda tener ropa, pueda tener techo. Yo sé que usted y yo nos identificamos con esta enseñanza, porque de alguna manera nosotros lo hemos vivido, excepto aquellos que tienen los ojos verdes, por naturaleza. Pero la mayor parte entendemos de que Israel se va y se queda en una región donde económicamente, socialmente había prosperidad, había, hermanos, una vida llevadera, una vida fácil, porque todo estaba, hermanos, al alcance. Entonces, cuando empiezan a llegar, hermanos, las noticias, muchos judíos no se van de la región de la India hasta Etiopía, nadie se mueve, sino que se quedan, porque ellos dicen: ya establecimos nuestra vida en esta región, ya establecimos nuestra familia, nuestros hijos. Dentro de una de las características que el pueblo de Israel siempre ha tenido, es que Israel es un pueblo que la mayor parte de gente, especialmente los gentiles, hacemos una crítica de ellos, y es de que decimos que los judíos, hermano, son tacaños. No sé si usted lo ha oído, que los judíos son malos. Pero la verdad es de que el judío tiene una característica, hermanos, y es de que las palabras de Dios pesan. Las palabras de Dios pesan. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y lo que Dios dice, pasa el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios se cumplirá. ¿Lo creen? Si Dios lo dice, eso tiene, hermanos, peso. Y Dios dijo que multiplicaría a Israel. Y Dios dijo que bendecería a Israel. Ayer eso hablábamos, ¿verdad? Que Dios dijo: te voy a bendecir. Entonces, hermano, Israel, donde llegaba la prosperidad, Dios la permitía. Donde ellos llegaban, donde ellos llegaban, donde ellos llegaban, donde ellos estaban. De tal manera que nosotros podemos decir que ahora Israel estaba en un país, hermanos, extraño, en una cultura extraña, estaban en un ambiente diferente al de ellos, pero ahí ellos estaban siendo bendecidos. Estaban siendo bendecidos. Estaban siendo, hermanos, prosperados. El motivo por el cual en el libro
se menciona en ese reinado de la India y de Etiopía, donde el rey Asuero estaba gobernando, se menciona este relato es porque la colonia judía era inmensa, era demasiada, eran miles y miles y miles y miles, eran familias enteras. Ellos llegaron de inmigrantes, ellos llegaron, hermanos, de forasteros. Cuando Israel entró a Egipto, se cree que eran los hermanos, los 12 hijos del patriarca Jacob. Entraron con sus esposas y algunos ya nietos, que haciendo la numeración, se calcula que aproximadamente 70 personas de la familia de Jacob y de sus hijos entraron a Egipto. En el libro de los números, cuando usted está, hermano, buscando, usted encuentra las cantidades que salieron de Egipto. Entraron solo 70. 410 años después, dice la Biblia que, hermanos, eran más de 600,000 hombres los que estaban saliendo, sin incluir las mujeres y los niños. Se cree que aproximadamente era como entre 1,5 millones a 2 millones de personas las que estaban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. En 410 años, hermanos, se habían multiplicado y se habían engrandecido. Ellos entraron, hermanos, solamente con las manos vacías, ¿verdad? Excepto con aquel grano que les puso José como una trampa. Pero ellos no llevaban nada, la tierra estaba desierta, la economía estaba destruida. Ellos fueron a buscar futuro a Egipto. Pero cuando salieron, hermanos, no les cabían los tesoros, no les cabían, hermanos, las herencias que tenían en sus caballos, en sus camellos, porque Dios los había bendecido. Ahora Israel estaba, hermanos, en un reinado donde ellos estaban siendo y desarrollando una vida. Pero viene el momento en el cual la palabra de Dios nos indica que la esposa del rey no le obedece ante una orden incoherente que se le estaba dando. La esposa renuncia al reinado, se va, y viene ahora el rey Asuero y hace un escrutinio e invita a que se puedan, hermanos, inscribir aquellas doncellas que tienen la capacidad o los requisitos para poder llegar a ser la futura esposa del rey Asuero. Todos hemos leído la historia, ¿verdad? Que Esther se inscribe en el mencionado concurso de Miss. ¿Cómo le llamaban? Era una Miss ella, hermano, porque era una doncella, era una jovencita muy atractiva, muy llamativa. Pero dice que Esther nunca nada para poder ser o representar lo que ella era. Dios había puesto gracia sobre esta mujer. Ella gana. Ella se lleva, hermanos, el premio. La cuestión es de que Esther era huérfana y su tío Mardoqueo la había criado. Entonces, pero como ella se inscribe en el concurso, ella no dice que era de origen judío y su origen queda clandestino. Ella no le dice al novio, soy inmigrante. Ella le dice, soy de Etiopía, soy de esta región. O sea, ella negó su origen. Yo sé que ustedes esto no se hace en nosotros, ¿verdad? Negar nuestro origen. Pero Esther ya era otra generación. Él era una segunda generación, ¿verdad? ¿Cuándo termina una generación? Según dicen que se termina a los 40 años y comienza otra generación. Otros dicen que una generación puede cambiar de 70 años hacia adelante. Otros dicen que una generación puede cambiar en 29.7, 29 años con punto 7 meses. Puede cambiar una generación. La cuestión es de que Esther era ya otra generación. Era otro periodo. Los que habían llegado a Etiopía, a la India, habían sido sus
hermanos, es de que el rey tenía mucha relación con una persona que lo consideraba íntimo dentro de su reinado, llamado Amán. Y Amán era un hombre que le dieron un puesto, dice la Biblia que le dieron un puesto principal, una silla sobre todos los príncipes que estaban con él. De tal manera que Amán, cuando dice que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque Amán vendría a ser como el segundo o de los principales del rey. Y dice la Biblia que se inclinaban porque así lo había mandado el rey, pero había una persona que no lo hacía, y ese era Mardoqueo. Claro, Mardoqueo, hermano. Mardoqueo, que era el tío de Esther, ya era un hombre ya mayor. Y Mardoqueo, a lo mejor ya Mardoqueo ya llegó un poco moldeadito. Esther todavía era una joven que a lo mejor había crecido dentro de una cultura, dentro de un país diferente. Pero según las estadísticas, cuando nosotros estamos niños o somos adolescentes, después de que uno empieza a desarrollar la capacidad de conciencia, y usted, yo sé que se va a recordar de todo esto, cuando uno tiene, hermanos, la edad de la niñez, todo lo que uno vive en esa niñez, por lo menos entre los 5, 6 a los 12, todo lo que uno vive se le queda en la mente. Yo no sé si usted se acuerda. ¿No se acuerda cuando lo que comía, dónde dormía, aquel palo de mango que había ahí en la casa? No sé si se acuerda, hermano. ¿Se acuerda de la casa, de las tormentas que caían en la madrugada? ¿Se acuerda de los gatos que corrían por el techo? Y esas son las anécdotas que le contamos a nuestros hijos. Y uno le cuenta, mira, cuando yo estaba cipote, yo iba a correr al campo, tal hora. Pero, hermano, es la edad la que lo marca uno. Entonces Mardoqueo, ya venía él, quizás con una base dentro de su vida. Y cuando pasaba Amán, dice que todos se arrodillaban, menos él. Gloria al Señor. Menos él, hermano. Entonces, como mire, uno de los detalles y de los puntos que yo quiero hacerle ver en esta tarde es que hay un mandamiento, una ordenanza de Dios que el Señor se la dio, hermanos, a Moisés. Y una ordenanza, y esa ordenanza es la que dice en el libro del Éxodo, capítulo número 18, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que van a hacer. De ahí es que se desprende, hermanos, que los judíos, cuando la Torá, que son los 5 libros, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, todo judío, todo niño judío tiene que aprenderse. Bueno, estamos hablando, hermanos, del judío que siempre se ha quedado fiel a los mandamientos de Dios, porque hoy hay judíos, hermanos, hasta homosexuales. Está depravado eso. Pero vamos al original. Y de ahí es donde nosotros leemos en los Salmos, enséñame. Y donde usted vaya y donde usted esté, la mayor parte del pueblo judío dice, escribe. Y eso fue lo que le dijo, ¿verdad?, el Señor a Josué: escríbelas, amén, átalas. Entonces ahí es donde nosotros vemos que los hebreos, aprenderse los mandamientos de Dios
para nosotros, hermanos, aprendernos el silabario. Ningún judío puede dejar que su hijo crezca si no le enseña los mandamientos. Y usted sabe que le enseñan los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos tienen submandamientos, que son aproximadamente más de 400 mandamientos. Entonces todo judío conocía los fundamentos, conocía, hermano, los mandamientos de Dios. O sea, él había aprendido lo que dice Éxodo capítulo 20, Mardoqueo. Él sabía, él se acordaba. Y otra de las cosas, hermanos, que Israel tiene es de que donde ellos llegaban, ellos no dejaban de dejar de hacer los fundamentos bíblicos que se les había ordenado por medio de Moisés. No importa dónde yo. Por eso es que usted sabe que los hebreos tienen sus sinagogas y ellos se van a vivir donde está la sinagoga. No son como nosotros. Nosotros nos vamos a vivir donde nos salga más barato. Yo tuve la oportunidad de vivir en Los Ángeles. Hay una colonia bastante grande de judíos. Mi esposa trabajaba en Beverly Hills. Y yo la llevaba y la traía antes de irme a la oficina, al ministerio. Y me recuerdo que los sábados ella trabajaba. Y hermano, aquellas hormiguitas saliendo de los pasillos, de las calles, de los edificios, a pie, el sábado. ¿Ustedes saben que el hebreo todavía sigue guardando el sábado? Porque ellos todavía viven bajo la ley. Porque como Cristo no se les ha revelado. Pero eso es otra cosa. Lo que quiero yo enfatizar es esto. Ellos buscan cerca una sinagoga donde vivir. Y ahí ponen cerca sus negocios. De tal manera porque ellos saben que el sábado tienen que ir a la sinagoga a adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, Mardoqueo, él sabía, él había aprendido, él conocía los mandamientos. A él se los habían instruido, se los habían encargado, él los había desarrollado. Y esa cultura de Israel, Jesús no la vino a botar, sino que la vino a poner también por obra. ¿Ustedes saben por qué el Señor se hizo bien amigo de Pedro? O Pedro se hizo amigo del Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús se mueve de Belén a Galilea, porque Belén es una aldea muy pequeña, pero Galilea ya era una metrópoli en ese tiempo. Y cuando él se mueve de ahí, se va donde Pedro a vivir. ¿Pero saben por qué se va donde Pedro a vivir? Porque a la par de la casa de Pedro había una sinagoga. Aleluya. Lo vuelvo a repetir, igual a nosotros. Entonces Mardoqueo había leído este mandamiento, miren. Y habló el Señor todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Primer mandamiento. Pero el segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Amén. Pero aquí viene el tercer mandamiento: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, gloria al Señor. Sobre nada te vas a postrar, dijo el Señor. Amén. Entonces cuando pasaban, porque nosotros somos animales, el ser humano es animal racional, no se me enoja. Sí, así estamos catalogados, hermanos, por el estudio. Somos animales entendidos y nos catalogan como seres humanos cuando tenemos razonamiento. La diferencia entre el animal y nosotros, entre ese animal y este otro animal,
es que yo entiendo, él me entiende. Así es. Entonces venía Amán y Mardoqueo, ahí estaba, y pasaba Amán y se le quedaba viendo, y Mardoqueo, todos se postraban, todos, y vino Amán y dijo, bueno, ¿y este por qué no lo hace? ¿Por qué no se postra? ¿Por qué no me adora? Aleluya. Entonces la palabra, hermano, te digo que le contaron y le dicen, Amán, la cuestión es de que este Mardoqueo no es cualquier cosa. Gloria a Dios. Aleluya. Este Mardoqueo no es cualquiera. Este Mardoqueo, ¿dónde va? Ha mantenido los principios. Aleluya. Este Mardoqueo, ¿dónde vive? Siempre vive honrando a su Dios. Aleluya. Aleluya. No importa la distancia. No importa dónde esté. No importa lo que le den. No importa el idioma que hable. Porque, hermanos, honrar a Dios no tiene lenguaje. Aleluya. Es el mismo lenguaje. Pecado es aquí, pecado es allá. Entonces vino Amán y dijo, con que sí, dijo, este Mardoqueo, eso es. Y dijo, vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Hermano, usted ha estudiado el tema de Satanás y los demonios. Yo sé que su pastor se lo da, se lo enseña. Pero Satanás es espíritu y que el Señor lo reprenda. Y como Él es espíritu, por orden de Dios, Él no puede manifestarse a usted como diablo. Pero sí agarra personas. Y a veces el diablo está manifestando por personas. Y en el caso de la Biblia, en este momento, hermanos, que Mardoqueo tenía eso, que Amán tenía esa ira, ese odio, era Satanás en él. Era el diablo ya. Entonces, Amán se deja llevar y dice, hermano, la palabra que, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo. O sea, digo, ahorita no le voy a poner la mano ni voy a dar la orden que me le hagan nada. Amán dijo, pues ya se le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Mira, él descubre y dice, ¿y por qué no se postra? Y que este es de origen hebreo. Dijo, entonces no le voy a poner la mano. Pero dice la Biblia que desde entonces procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de afuera y el pueblo de Mardoqueo. Y hace un decreto que todos se tenían que postrar delante del rey y delante de él. Y le dice a mi rey, aquí hay gente que merece que le dé la honra a usted, pero él está ya planeando un plan. Entonces viene, hace el decreto, se echa la bolsa al rey. ¿Me entendió ese? ¿O ya se le olvidó? Y el rey cae y dice, correcto, esto tenemos que hacerlo, tiene que haber respeto hacia nosotros. Y manda las cartas por las provincias y mandan, hermano, las notas, los decretos, y le cae el decreto a Mardoqueo. Y cuando Mardoqueo mira la carta y dice, y es lo que sucede en la lectura que hemos leído, dice que Mardoqueo, hermanos, cuando recibe la carta, la copia, rasga sus vestidos, rompe su ropa y empieza a gritar y a gritar y
decía que salía por las calles y lo hizo Mardoqueo. La historia cuenta que se arrancaban el pelo de la cabeza, se arrancaban las barbas, se la arrancaban el pelo, se echaban cenizas, rompían sus ropas. Y eso Mardoqueo salió llorando y gritando: Dios mío, ¿qué es lo que estaba pasando? Le dan la carta y dice: todos los que no se postren delante del rey y delante de Amán habrán de ser muertos, exterminados. ¿Cómo mira eso usted? Era grave, ¿verdad? El asunto era grave. Era un genocidio que quería hacer, hermanos, Amán. Un genocidio total, todo. Porque todos los hebreos, donde ellos llegaban, aprendían los mandamientos. Y desde el más pequeño al más grande, hermanos, respetaban los mandamientos de Dios. Donde ellos vivían, donde ellos estaban, no abandonaban. Entonces, la cosa era grave porque Mardoqueo dijo: hoy sí. La cosa está seria. Israel, hermanos, se enfrentaba ahora a una situación tan difícil como un genocidio, un exterminio. A través de la historia, Israel no solamente ha vivido este periodo, sino que Israel lo ha vivido por muchos tiempos también. ¿Qué es, hermanos, un genocidio, un exterminio? Eso representa una masacre total de una raza, de una familia, de un pueblo, de una nación. Satanás, a través de la historia, ha desarrollado genocidios. Han habido genocidios en Camboya, han habido genocidios, hermanos, en África, han habido genocidios en Europa. Dos de los últimos genocidios que han existido en la historia de la humanidad fue el genocidio nazi sobre Israel. No sé si usted se recuerda de eso. En la década del 1940, por ahí en los años del 40. Tuve la oportunidad, hermanos, de estar en el Museo del Holocausto en Israel con mi esposa. Y cuando usted entra al edificio del Holocausto, desde que usted entra, le empiezan a explicar cómo comienza el plan que Hitler desarrolla para matar al pueblo hebreo. Y la primera teoría que Hitler maneja es de que Israel son demonios y que los judíos quieren gobernar el mundo entero, porque los judíos, con la última invasión turca, los turcos invaden Israel. Israel se vuelve a esparcir, porque Israel ha sido esparcido muchas veces, no solamente una vez. Porque cuando los invasores, los conquistadores llegan, Israel tiene que salir huyendo porque no hay vida. Si solamente nosotros, o algunos que somos de El Salvador, creo que ya somos más de 3 millones, hermanos, en estos países del norte, con una pequeña guerrita de 12 años. Y que ya no era un genocidio sobre nosotros. Pero para hacerle ver a usted, Israel, cuando sale de Turquía, se radica por diferentes países de Europa. El judío se radica en Europa, hermanos, en la década del 40, en Checoslovaquia, se radica, hermanos, en Inglaterra, se radica, hermanos, en Polonia, que era una de las colonias más grandes de judíos. Se radican, hermanos, en Italia, se radican en España. Y cuando Hitler empieza a manejar su teoría, dice: los hebreos no nos convienen, porque los judíos se quieren apoderar del mundo entero. Y empieza a ponerle Hitler un tono de amenaza de los judíos hacia el mundo. ¿Por qué dice Hitler eso? Porque los judíos tenían, hermanos, compañías de vehículos. Estaban, hermanos, revolucionando los carros, estaban revolucionando las bicicletas, estaban, hermanos, fabricando televisores, ponían una panadería y después eran dueños
de todo, hermano, el pan del país. Se empiezan a apoderar de los diamantes del mundo. El judío no anda vendiendo, hermano, naranjas. Hoy en día el judío no vende naranjas. Los judíos es el país número 1 en el mundo que domina el diamante. ¿Cuánto vale un diamante, hermano? ¿Cuánto vale el diamante? Ese es el negocio del judío de aquí. Dueños de bancos. Él no anda ahí, hermano. Hitler dijo, esto no nos conviene. Y empieza, hermanos, a agarrar a todos los judíos de todas partes. Agarraba una medida, sentaba a los judíos, les medía el cráneo. Hitler había dado una medida. ¿Qué medida tenía que ser el cráneo? Y decía, este cráneo no es el que Hitler quiere. Agarraban a los niños, tenían varios colores de pelo y les medían, les ponían el pelo que Hitler decía. Y si ese judío no tenía el color de ese pelo, campo de concentración. Les decían los nazis, vístanse. Se vestían, llegaban a unos cuartos, desvístanse. ¿Qué nos van a hacer? Les decían los judíos. Se van a bañar. Entraban desnudos a las recámaras. Ellos estaban esperando la regadera, que cayera el agua. Desnuditos, consumidos, hermanos, por el hambre. Cuando de repente empezaba a salir humo, gas, morían por cada tandas 3.000, 5.000, 10.000 judíos. La meta de Hitler era, hermano, matar a todo el hebreo. La historia dice que solamente pudo alcanzar a matar a 6 millones. Eso era lo que quería hacer Amán hoy en día, o Amán quería hacer en ese tiempo con Israel. Porque durante las épocas Satanás ha levantado siempre personajes que se levanten contra los propósitos de Dios. Ustedes se recuerdan de Franco, que fue algo también que sucedió en España, ¿verdad? ¿Han leído de Franco? Un dictador español, hermanos, de edad mayor que su servidor, porque los ancianos tienen sabiduría de conocimiento de tiempos. Según declaran que Franco, hermanos, la persecución contra la iglesia, él no fue contra solamente el judío, no fue contra la iglesia. Franco quiso hacer un exterminio en España del protestante cristiano. Según dicen que Franco le agarraba los vientres a las mujeres y le sacaba a los niños, con tal que negaran la fe. Le arrancaban los pechos a las mujeres, con tal que negaran el cristianismo. En los tiempos de Juan Mus, ¿se recuerdan, hermanos? Antes de... Porque él fue uno de los que comienza el avivamiento en Europa. Pero dicen que en el tiempo de Juan Mus, porque la Iglesia Católica se apodera del mundo. La Iglesia Católica se apodera del alma de las personas. Y ellos no permiten que ninguna otra religión pueda ser anunciada, aparte de la de ellos. Y dicen que en ese periodo les agarraban la lengua a los protestantes en un tronco. Agarraban un clavo y le decían, niega la fe y reconoce al Papa como la autoridad máxima de tu fe. Y con un martillo, y decían ellos, no, preferimos la muerte. En la lengua el martillazo, hermano, con el clavo. Se han levantado durante muchas generaciones diferentes tipos de exterminios. Este era uno. De tal manera, para no ser largo, hermanos, esta enseñanza, esta predicación, es el momento que Mardoqueo dice, Dios, ¿qué pasa, Señor?
Y se va, hermano, a buscar a su sobrina. Pero su sobrina no está en la calle, su sobrina no está afuera, su sobrina está en el palacio. Y ella está en el palacio porque Dios lo permitió. Esther estaba adentro porque Dios la había llevado ahí. Ella no propuso en su corazón nada para agradar al rey. Fue Dios que puso la gracia. Ella estaba adentro y ella iba a ser la reina, la esposa del rey, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Entonces viene Mardoqueo y dice: Dios mío, ¿quién puede ayudarnos? Nos van a matar, nos van a exterminar. Y se va a donde esté. Aquí hay una figura muy linda, con lo cual quiero que usted una toda la historia de los genocidios y del pueblo de Israel. Y es de que el diablo utiliza las mismas artimañas, nada más con diferente manera. Y el diablo, mientras sea diablo, él siempre va a tener esos deseos, esos principios de destrucción sobre los propósitos de Dios. Satanás, hermanos, el deseo de querer destruir al pueblo de Israel, eso no lo ha abandonado. Él quiere seguir destruyendo, quiere seguir destruyendo al pueblo de Dios, ¿sí o no? Entonces, pero recuerde que cuando vino Cristo sobre la tierra, nace la iglesia. Y la iglesia, como yo lo decía ayer, tiene su nacimiento en Abraham, en la fe de Abraham. Y nosotros somos también pueblo de Dios. Así como Israel es el pueblo del Señor, nosotros somos también, hermanos, parte de Dios. Somos la esposa del Cordero. Somos la esposa del Cordero. Y así, hermano, a través de los años, a través de los tiempos, como ahora Mardoqueo estaba siendo atacado, la iglesia está siendo también atacada. Y así como Mardoqueo ahora va a buscar, y sabe, hermanos, que aquí Mardoqueo, que representa una persona fiel a Dios, va a buscar a Esther, que representa ¿a quién? Esther es la reina. Y ella va a ser reina porque se va a casar con el rey. Entonces, en este caso, Esther representa a la iglesia. Amén. Y la va a buscar, mire, una persona fiel a Dios va a buscar a la iglesia, a Esther, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, ya Dios nos vistió como reyes, como príncipes, ¿sí o no? Hermana, ¿lo acepta, sí o no? ¿Lo acepta? Entonces Esther ya estaba vestida con el vestido, o sea, eso es lo que faltaba de la corona. Y el único que nos falta a nosotros es la corona. ¿Y la corona cuándo la va a dar el Señor? Cuando suene la trompeta y lleguemos delante de su presencia. Pero mire, ahí está el problema. El problema es de que Amán, que está siendo usado por el diablo, quiere terminar a Israel. Y así como Amán, hermanos, está siendo usado por Satanás, Satanás sigue utilizando diferentes medios para poder exterminar a la iglesia de Dios sobre la tierra. Nadie va a negar que la iglesia de Dios, hermano, está bajo la mira de Satanás y sus deseos son el exterminio. El diablo ocupa diferentes estrategias. En el caso de Mardoqueo era el exterminio, la horca. Él mandó hacer una horca, pero
auxilio. Hay una salida para detener el ataque de Satanás, para destruir los propósitos de Dios sobre la tierra. Aquellos que tienen principio, aquellos que tienen, hermanos, hay una manera como podemos defendernos. Y llega Mardoqueo a la puerta del palacio, llorando, sangrando, con cenizas, y dice: llamen a Esther. Y van las doncellas y dicen: te buscan, díganle que no puedo ir, llévenle ropa. Y mandan ropa para Mardoqueo. Y Mardoqueo, cuando manda a llamar a Esther, porque está dentro del palacio, le lleva las ropas olientas, perfumadas, y las mira Mardoqueo y dice: yo no quiero ropa, yo no quiero cosas materiales, yo no quiero ropa, Esther, yo no quiero eso. Manda de regreso y le dicen: Esther, dice Mardoqueo que no quiere ropa, dígale que quiere. Y dice que Mardoqueo manda y le dice: Esther, 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 habla con el rey. Esa es la manera para detener el exterminio. Esa es la manera de detener el ataque del diablo sobre la iglesia y el pueblo y cada familia y cada persona. Hermanos, Mardoqueo le dice: habla. Solamente cuando nos comprometemos con la iglesia a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio de Dios, hermanos, donde Dios nos mande, donde Dios nos tenga, hermanos, así es como vamos a detener el exterminio de Satanás sobre nuestra vida. Mientras tú callas, mientras tú no dices nada, nos van a matar, Esther. Tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que comprometerte con Dios, tienes que comprometerte con la iglesia, tienes que agarrar un compromiso con la iglesia. Aleluya. La iglesia tiene una bendición muy linda, y es que Dios nos ha dejado trabajar con un sistema donde tú puedes predicar la palabra. Si no te comprometes a predicar la palabra, te profetizo que te vas a morir tú y tu descendencia. Aleluya. Santo. La iglesia quiere líderes, la iglesia quiere anfitriones, la iglesia quiere supervisores. La carga de predicar la palabra de Dios no es responsabilidad solamente del pastor. La carga de predicar y de hablar la palabra es responsabilidad de todos los que tenemos principios y fundamentos de Dios sobre nuestras vidas. Cuando yo decía, o cuando Dios me ponía y decía: esa es entonces la clave de Dios para poder evitar el exterminio. El exterminio se evita cuando uno predica. ¿Por qué? Porque cuando uno predica está tirando la semilla, y al tirar la semilla, ¿qué es lo que sucede? Brota, nace. ¡Aleluya! Y mientras más predicamos y mientras más nos comprometemos, ¿qué estás haciendo sin atender una reunión? ¿Qué estás haciendo sin atender a... ¿Te estás cuidando vos solo? ¿Te gusta que te atiendan otros? Agarra el compromiso con Dios. Cuando uno se... Hermano, ¿qué haces tú cuando no vas a una reunión, cuando no sales a predicar la palabra de Dios en una célula? Mira más televisión, comes más, duermes más. Dejémonos de cosas, hermano. Que el frío, que la distancia. Querías norte tienes. Pero no puedes callarte. No puedes dejar. No llega nadie. Eso no es problema tuyo. Déjaselo a Dios. La gente no quiere. Predica. Tenemos que unirnos como la red, hermanos. Un solo pescador no puede ganar nada. Pero si todos agarramos la red, ¿cuántos creen que este lugar se va a llenar aquí abajo? Se va a llenar arriba y vamos a rentar locales más grandes para la gloria y la honra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Si no, la iglesia se muere. ¿Qué pasa cuando el hermano Reinaldo se muere? ¿Qué pasa cuando los ancianos se mueren? ¿Nos va a pasar como Josué?
Que se murió Josué y los ancianos de Josué, y después vinieron, hermano, y se levantaron otros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como no tenían recambio. ¿Quién sabe quiénes son nuestros cambios? Nuestros reemplazantes, hermanos. Nuestros hijos. Los nuevos cristianos que vienen a la iglesia. No te conformes solamente con decir gloria a Dios, hermano, yo vine a servir. No digas gloria a Dios por eso. Como ya estás bien vestida, le digo Mardoqueo. Como estás adentro. Ya estás sentada allí o sentado ahí en la iglesia. Y hasta nos atamos y decimos, a mí el Señor me cambió, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo aquí, yo allá. Y nos atamos. Como ya estás bien vestido. Estás como el exendemoniado. Ya te andaban tirando piedras en un sepulcro. Y ahora estás tocando. Estás ahí sirviendo. Pero yo doy mi diezmo, hermano. Pero yo no quiero ropa, digo Mardoqueo. Cosas materiales no quiero. Las cosas materiales vienen después cuando tú te comprometes con Dios. Bueno, Reinaldo, empiece a orar por otro tiempo más grande. Los avivamientos comienzan cuando uno empieza a sentir amor por las almas. El avivamiento no es andar temblando, hermano. El avivamiento no es caer boca abajo. El avivamiento es cuando uno empieza a tener amor por las almas, a hablarlas, a arrastrar las almas. ¡Aleluya! Aquella mujer fue temerosa, tembló, temblando y dijo: ayunen, oren por mí. Llegó delante del rey y el rey la recibió. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar la victoria? ¿Te quieres comprometer con el reino? Aleluya. ¿Te quieres comprometer con el reino? Amén. Dame ese escuchar.